¿Sabes como cuando tú sabes que tienes que hacer algo, pero te la pasas pateando la lata y luego andas con ansiedad por mil en corre-corre haciendo la vaina a último minuto? ¿Qué tal si te digo que esta procrastinación realmente tiene que ver con tu miedo, la perfección y la falta de gestión de proyectos? En este cuento Dominguero Cafetero te quiero compartir cómo puedes lidiar con la procrastinación y qué son algunos tips prácticos que tú pudieras aplicar para poder hacer más de lo que tú dices que quieres hacer. Si tuviste la oportunidad de ir a la universidad, tú sabes que hay varios profesores que te dicen desde el día 1 cuáles son las fechas de los exámenes y de los proyectos finales. Por lo menos así me tocó a mí en la universidad hace una década. Y todavía me acuerdo clarito ese corre-corre y ese feeling que todo el mundo tenía un día antes del examen final o estaban imprimiendo ese trabajo en la mañana antes de entregarla con el profesor en la tarde. ¿Por qué será que somos expertos dejando todo a última hora? Como yo no quiero que esto le pase a mis propios estudiantes, les cuento que ahorita mismo estamos facilitando el Agile Bootcamp a 22 colaboradores, profesionales y emprendedores, en donde comparten conmigo 5 semanas intensivas de agilidad. Y ahorita vamos por ya la segunda mitad. Y créanme que desde el día 1 de la inducción les dije, este es el trabajo final y es para tal día, a tal hora, aquí están las instrucciones. Y semana a semana lo que yo he tratado de hacer es recordarles que cada una de las cosas que ellos tienen que hacer las van a ir desarrollando con cada una de las clases y que por favor no esperen última hora para hacerlo. Y créanme que yo sé que de todas maneras en ese lunes van a haber personas que van a estar apenas grabando ese video y cargándolo en la plataforma. Pero por lo menos así yo más seguro de que en guerra avisada mueran menos soldados. Hay otras situaciones en donde yo también he procrastinado. Procrastiné algo que hasta en su momento no parecía nada, pero luego pasó una cagada. Alguna vez me sentí medio mal, me enfermé y yo decía, esto se me puede pasar. Y quizás fui al médico demasiado tarde y se complicó ese diagnóstico y esa medicina que me tenían que dar. En algunas veces quedé en urgencia con intravenosas y yo dije, más nunca voy a posponer una cita médica. He hecho deportes toda mi vida y ahora que hago CrossFit, créeme que al momento sentía un dolorcito, alguna cosa y yo decía, puede ser que se me va a pasar solo. Y luego eso me tomó mucho más tiempo de fisioterapia, más plata y yo con esa inactividad de no poder hacer ejercicio. Que para los que hacen deporte saben que eso es súper, hiper frustrante, no poder hacer lo que a ti te encanta hacer. O cuando veía relaciones interpersonales en donde habían demasiados red flags y yo por evitar esa confrontación estaba como que sufriendo yo por mi lado. Créanme que hoy día yo soy mucho más consciente de eso y trato de quitar esa curita lo más rápido posible. Porque mientras más rápido haga esa tarea, menos espacio mental me va a tomar y me va a ocupar. Hoy en día ya yo soy mucho más consciente de las alertas, los red flags o flags que mi cuerpo me da o que el entorno me da. Y siempre y cuando sea una prioridad para mí, trato de accionar lo más pronto posible. Me recuerdo de qué va a pasar si no hago algo al respecto. ¿Por qué será que procrastinamos? Yo creo que la primera es esa, que no tendemos a pensar en cuáles son las repercusiones a largo plazo y preferimos esa gratificación inmediata. Algunas razones más comunes desde la perspectiva psicológica y científica es que a menudo tendemos a evitar emociones negativas como el estrés, la frustración, el abrumamiento, el miedo al fracaso e incluso el aburrimiento. Y posponer nuestras actividades hace que podamos aliviar temporalmente esas emociones, pero a largo plazo las intensifica. El perfeccionismo, el miedo a no cumplir la tarea como nos quisiera por tener altos estándares, eso es lo que hace que nos paralicemos, porque decimos, si no lo podemos hacer perfecto, entonces ¿para qué lo voy a intentar? Tu dificultad por manejar esa impulsividad, la gratificación inmediata de actividades más placenteras como ver redes sociales o ver Netflix puede ser más atractiva que la recompensa de algo que tú tengas que hacer y trabajar a largo plazo. La falta de motivación intrínseca. Cuando una tarea no nos interesa o no la percibimos de valor o algo que nos va a ser útil, es mucho más fácil postergarla. La falta de esa conexión personal es lo que dificulta que encontremos esa motivación inicial. La sobrecarga y la falta de claridad. A veces nos sentimos demasiado abrumados porque vemos una tarea demasiado grande que no sabemos cómo empezar. Y hay veces que ni siquiera tenemos las instrucciones claras, pero no nos dignamos ni siquiera a preguntar. Y esa confusión, pues, genera inacción. A veces pasa que tenemos esa baja confianza y autoestima y decimos, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si no puedo hacer esto? Y preferimos evitar enfrentarnos a esa posibilidad. Tus sesgos del presente tendemos a darle mucho más peso a lo que puede pasar ya. Por ejemplo, la satisfacción de gastar mi plata ya versus ahorrar e invertir para tener un futuro más digno el día de mañana.
los problemas de organización y de gestión del tiempo. A veces la procrastinación es simplemente no tener un sistema efectivo que nos permita planificar, priorizar y organizarnos. En resumen, la procrastinación es un fenómeno súper complejo que está tan enraizado en nosotros mismos, en nuestras emociones, nuestras creencias y esos procesos cognitivos. No se trata de simplemente ser vago o ser perezoso, sino es una respuesta a ciertos estímulos internos y externos. ¿Cómo nos afecta la procrastinación en nuestra vida cotidiana? El aumento del estrés y de la ansiedad. Esa tarea pendiente sigue estando en tu cabeza, lo cual te quita ese espacio mental y ese tiempo para poder hacerla. A medida que la fecha límite se acerca, empieza a intensificarse esa ansiedad y a veces puede llevarte a ataques de pánico y también a problemas de sueño. Por ejemplo, cuando tú sabes que tienes que preparar tu declaración de renta, pero lo estás posponiendo y luego estás en el último día y resulta que no tienes nada listo y pilla, ahí está tu multa. El sentimiento de culpa o la frustración. Sabemos que deberíamos estar haciendo algo, pero no lo estamos haciendo. Y esto genera un diálogo interno negativo. Ese sentimiento de culpa y de frustración por no cumplirnos a nosotros mismos por falta de disciplina. Por ejemplo, te dijiste que esta semana ibas a empezar a hacer ejercicio y no has ido ningún día al gimnasio. Y al final de la semana te está dando palo porque no cumpliste tu propia promesa. La disminución de la productividad y la falta de rendimiento. Dejar todo para última hora produce que hagas todo apresurado y cometas mucho más errores y por ende te tomes más tiempo en arreglarlo. Usualmente suele ser de menos calidad ese trabajo que entregas porque te tomaste menos tiempo en la investigación, en la preparación y tampoco revisaste adecuadamente antes de entregarlo. Por ejemplo, tienes un informe que tienes que entregar en tu trabajo y en vez de hacerlo de poco a poco, de página por página, esperaste a última hora y de la nada se lo entregaste a tu jefe y te mandan por un tubo porque eso no era lo que tú tenías que hacer o estaba completamente errado. Esto también puede significar la pérdida de oportunidades. Al procrastinar la toma de decisiones, esto hace que tú puedas tener repercusiones tanto financieras, personales, profesionales y laborales. Por ejemplo, tienes un montón de prospectos que te están pidiendo una cotización y tú por decir, ay sí, mañana la hago, ya pasaron 3 días y de la nada ese cliente ya se fue con otro proveedor. El impacto de tu salud física. Ese estrés crónico asociado a la procrastinación puede generarte dolores de cabeza, falta de sueño, problemas digestivos e incluso debilitar tu sistema inmunológico. Por ejemplo, tienes ese dolor persistente en tu espalda y tú crees que se te va a ir solo y pasa el tiempo y resulta que vas a necesitar mucha más fisioterapia o hasta, en los peores de los casos, una operación. La procrastinación puede afectar nuestras relaciones interpersonales porque dejamos de cumplir con esos compromisos con los demás. Por ejemplo, digamos que tú le prometiste a tu amigo que le ibas a ayudar con la mudanza, pero un día antes de confirmar tú le dices que no y ahora dejaste el pelado en aprietos. Lo dejas en una situación difícil, de apuros y para acabar va a quedar resentido de esa amistad. La incapacidad percibida de no cumplir con nuestras propias expectativas y nuestras propias tareas puede generarte esa baja de confianza y esa falta de autoestima. Por ejemplo, te inscribiste a un bootcamp educativo intensivo, pero cada vez que intentas estudiar, ver los videos y hacer tus tareas, lo dejas para mañana y para mañana. Y con el tiempo empiezas a decir, esto no es para mí, yo no soy bueno en esto, y la confianza en tus habilidades disminuye. Paradójicamente, vas a tomarte más tiempo haciendo esas tareas. Porque aunque la intención de procrastinar es tener más tiempo ahora, cada vez que tú tienes esa tarea en la mente y que no estás haciendo nada, o cuando le dedicas esa tarea en último minuto, cuando estás bajo presión, bajo todo ese estrés, es tiempo que estás perdiendo por los errores que estás cometiendo en vez de haberlo hecho de poco a poco con tiempo de anticipación. Ese tiempo mental que dedicaste pensando en esa tarea y no haciendo nada es tiempo que en verdad pudiste haber utilizado. Por ejemplo, cuando tienes que planificar un evento y en vez de hacerlo muchas semanas antes, esperas hasta la última semana y luego andas así para aquí, para allá, buscando cotizaciones, etcétera, terminas pagando más plata, terminas molestándote más, terminas gastando más que si hubieses empezado antes y te hubieses organizado con tiempo. Entras en ese ciclo vicioso. La procrastinación puede volverse un hábito. Evitar una tarea puede aliviar esa sensación temporalmente, pero luego entras en un loop de culpa, te da ansiedad a corto plazo, te sientes mal y luego vuelves y procrastinas la siguiente tarea. Por ejemplo, sientes esa ansiedad por iniciar un proyecto nuevo en tu empresa y luego lo vas archivando y luego cuando te preguntan ¿y qué estamos haciendo? Resulta que no has hecho nada. La procrastinación no es un simple descuido. Realmente tiene consecuencias tangibles en nuestra calidad de vida. Impacta en nuestro bienestar personal y en nuestro éxito profesional. Reconocer todos estos efectos es el primer paso para poder saber cómo abordarla.
¿Qué son tips prácticos que tú pudieras empezar a aplicar para dejar de procrastinar? Esta es la principal que le recomiendo a todos mis clientes y estudiantes. Haz una lista de todos tus proyectos y todas tus tareas e identifica cuáles son prioridad y qué son cosas que no necesitas. Ordena esa lista de prioridades ya depurada y las cosas no pueden estar una al lado de la otra. Porque recuerda que cuando tú dices que todo es urgente o todo es prioritario, nada realmente lo es. Haz que las tareas sean tan pequeñitas para que no puedas procrastinarlas. Reducir las tareas a la mínima expresión, como cosa de 5 a 10 minutos, te va a crear más probabilidades de que en serio la hagas. Por ejemplo, tienes que escribir un informe de 10 páginas, empieza con un párrafo. La regla de los 2 minutos. Si una tarea como responder una llamada, escribir un email te va a tomar menos de 2 minutos, hazla de una vez. Divide y vencerás. Cuando tú ves un proyecto demasiado grande, divídelo por partes en cosas que sean manejables y digeribles. Preferiblemente cosas que puedas terminar en bloques de menos de 1 hora. Esa sensación de avanzar es lo que te va a seguir impulsando para la siguiente tarea. Utiliza algo como un Kanban. Yo utilizo un Scrumban en Notion en donde puedas colocar las columnas de tu proceso y todas tus tareas pendientes que puedas mover y visualizar qué es lo que viene para la próxima semana o para el siguiente día. La lista ordenada y priorizada, créeme que te va a mantener mucho más enfocado. Lo primero que está en la lista es lo primero que tienes que hacer. Establece plazos realistas y específicos. En vez de decir, hoy voy a trabajar en el proyecto, puedes decir, hoy de 10 de la mañana a 11 de la mañana voy a hacer esa primera investigación de mi proyecto. Yo anoto todo en Google Calendar y apenas me pite ese reloj, trato de hacerlo. Y en el caso de que no sea prioridad y no lo voy a hacer en ese momento, lo muevo a una fecha en donde sí me voy a volver a comprometer. Por ejemplo, hay veces que no pasa nada si el súper lo hago hoy o mañana, pero hay veces que dije, man, en verdad quiero comer vegetales y si no lo hago hoy, me voy a quedar sin vegetales. Encuentra tu hora dorada. ¿Qué es ese momento en donde tú más te sientes energizado y empieza a hacer todas esas tareas que te estás procrastinando tanto? Elimina distracciones. Si tú sabes que tus notificaciones te están guiñando por aquí, voltea tu teléfono o déjalo en otro cuarto, elimina esos tabs extra que tengas en tu navegador y busca un lugar tranquilo para que puedas concentrarte. Utiliza la técnica del pomodoro. Puedes hacer 25 minutos de trabajo, 5 minutos de break. Visualiza el éxito y los beneficios. En vez de pensar en lo desagradable que es hacer esa tarea en ese momento, piensa en cómo te vas a sentir después de haberla completado y todos esos beneficios a largo plazo. Por ejemplo, yo no todos los días quiero ir a hacer ejercicio, pero me recuerdo que yo quiero vivir una vida longeva, sana y feliz. Recompénsate después de hacer una tarea. Puede ser algo tan simple como tomarte un cafecito o escuchar tu canción favorita. Búscate a un accountability partner, a una persona con la que tengas que rendirle cuenta. Cuéntale tus objetivos a alguien que te pueda preguntar sobre el progreso de esas tareas. Saber que alguien más está pendiente puede ser esa motivación que tú necesitas. Consigue un amigo, a tu socio, a tus colaboradores, búscate un coach. Acepta que no tiene que ser perfecto. Siempre va a ser mejor algo hecho que esa perfección que nunca arrancaste. Recuerda que siempre puedes refinar y mejorar en el camino. A veces, empezar por la tarea más fácil es ese boost que tú necesitas. Cuando tú te sientas súper, hiper abrumado, agarra la tarea más sencilla de la lista y eso puede ser tu motivador inicial. Practica la atención plena, el mindfulness. Estar presente ahora y en este momento puede hacerte más consciente de estos impulsos que te llevan a procrastinar. Y eso puede llevarte a tomar decisiones más conscientes que te permitan aprovechar tu tiempo. Implementar todos estos tips requiere mucha práctica y paciencia. No esperes cambiar tus hábitos de la noche a la mañana. Escoge 1 o 2 de esta lista y empieza a implementarlo desde hoy y gradualmente va agregando uno y después otro. Y después me vas a echar un cuento de cómo estás dejando de procrastinar. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que, tranquilo, no estás solo. Todos hemos procrastinado algo en algún momento. Pero ahora que sabemos que esa procrastinación, esa pateadera de la lata, ese lo dejamos para mañana, proviene del miedo, esa ansiedad, esa incomodidad de la perfección o de la falta de un sistema de gestión, ahora podemos hacer algo al respecto. Ahora que tienes estos tips para poder gestionar mejor tu día a día, esto es algo que tú puedes implementar de poquito a poquito. La parte buena es que la procrastinación no es un rasgo de tu personalidad que se va a quedar por siempre toda tu vida. Es un hábito que tú puedes transformar. La próxima vez que tú sientas esa emoción y esa sensación de querer procrastinar, pregúntate, ¿qué es lo más chiquitito que yo puedo hacer para avanzar? ¿Qué emoción estoy evitando? Y elige la acción con intención, por más imperfecta que sea al principio. Cuéntame en los comentarios cuál es uno de estos tips prácticos que vas a empezar a hacer desde ya.